Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde siempre estamos hablando de los tiempos actuales conforme a la profecía. Todo lo que está pasando en México y en las naciones de la tierra tienen que ver con la profecía bíblica. Dios, el Dios creador de la tierra, el Dios creador de la humanidad, el Dios creador de todas las naciones de la tierra, le está hablando a cada nación. Todo lo que está pasando en esta pandemia no es producto de la casualidad, tiene una explicación de acuerdo a la profecía. Así que por eso siempre estamos revisando la Biblia, la palabra profética de Dios, y hoy estaremos hablando de lo que están considerando nuestras autoridades como la nueva normalidad. ¿Cuál sería la nueva normalidad para el cristiano? Al hablar de cristianismo estoy hablando de todas las denominaciones cristianas que existen en el planeta Tierra, sin distingo de denominación alguna. Dios no hace acepción de personas, Dios solamente se basa conforme a su palabra y los que obedecen su palabra. El que oye y obedece su palabra estará en bendición. El que no quiera oír o no obedecer tendrá problemas en esta nueva normalidad. Por eso vamos a leer lo que está escrito en la Biblia. Bienvenidos a La Voz de la Alianza en este programa de estudio de la Biblia en cuanto a la profecía. Sí, Dios quiere levantar a toda persona, desde niños, adolescentes, hasta los adultos y ancianos, porque todos estamos dentro de los planes de Dios y tenemos un propósito que cumplir aquí en la tierra, un propósito que es divino, que viene de Dios, y ese propósito no puede morir, porque Dios está en control. Y vamos a escuchar muchos testimonios de sanidad pasando esta pandemia, de cómo Dios intervino, de cómo Dios actuó, y le daremos la honra y la gloria a Dios, porque pues es lo que Dios quiere, y vamos a cumplir ese propósito por el cual Dios nos ha enviado a esa tierra. Así es, la tierra fue creada para los hijos de Dios, pero cuando llegó el pecado empezaron a establecerse otro tipo de hijos, los que vienen del maligno, de la serpiente antigua, por eso tanta maldad. Y la Biblia habla de que en los tiempos actuales que estamos viviendo, la maldad del hombre se incrementaría tal como la estamos viendo. La Biblia habla en el Nuevo Testamento de los tiempos peligrosos por la maldad del ser humano. Y en medio de esta maldad viene esta pandemia. Una pandemia que ha sacudido el mundo entero hasta hoy. No hay solución al problema. Simplemente hay paliativos, pero no hay solución. Ahora se necesita volver al trabajo. Aún con este virus en la tierra hay que trabajar, pero hay que tener cuidado con el contagio. Esto es importante. Tenemos unas estadísticas que hablan del contagio de México. La iglesia en México ha estado orando. La oración es importante para controlar cualquier circunstancia y cambiar cualquier circunstancia adversa. Dios mueve su mano donde hay oración, y Dios determinó que tendríamos que orar a favor de la tierra y a favor de las autoridades que están en las naciones de la tierra. Dios se mueve con las autoridades donde hay oración. Y en cuanto a esta pandemia, desde que conocimos de este virus, hemos estado orando como parte de la iglesia. Lo que teníamos que hacer en el sureste de México lo hemos hecho como apóstoles, profetas. Hemos estado orientando a la gente acerca de lo que está sucediendo y lo que vendría y lo que teníamos que hacer, orar y ayunar. Por eso a través de La Voz de la Alianza se han convocado a la oración y al ayuno en los meses de febrero, marzo, abril y hasta mayo. Ahora empieza la temporada de huracanes, otra amenaza del enemigo a nuestros pueblos.
Por eso tenemos que intensificar la oración y el ayuno. Donde hay oración, Dios se está moviendo a favor de la ciudad de las naciones. Aquí tenemos estadísticas. Habrían 49,000 contagiados en todo México y 5,000 defunciones en todo México. El número de defunciones con respecto al contagio, con respecto a la población de México, es un indicador que nos habla de que es poca la mortandad que ha habido con este virus. El problema está en el contagio. El número de contagiados allí, dice allí, son 27,000, hay 27,000 confirmados, no. Acumulados. Pero también debemos ver personas, no están allí los... sí, de los 49,219, hay activos 11,105 en los últimos 14 días. Sí, el problema está en los activos, porque como es una epidemia de contagio, el peligro se habló desde el principio que era el contagio, no la muerte, sino el contagio, porque es muy contagioso este virus y es un contagio multiplicador. Y ahí podemos ver también que 95,568 dieron negativos. Allí está. Más del doble de los casos que se han reportado. Sí, si comparamos a México con respecto a otras naciones, Italia, España, inclusive los Estados Unidos o Brasil, vamos a ver que a México le ha ido de la mejor manera. Pero todo esto es porque ha habido oración. Si no hubiese oración de por medio, las cosas serían de otra manera. Tenemos unas estadísticas que hablan de las curvas que hoy se mencionan mucho y hablan de aplanar la curva. Aquí en Tabasco desde abril ya se llegó al pico de la curva. El 28 de abril. El 28 de abril, o sea que ahorita estamos hacia abajo de la curva, estamos bajando. Y ese fue un día también profético porque Israel celebró un año más de su fundación como tierra. O sea que... de acuerdo al calendario judío, que es el 5 del mes de Iyar. O sea, cayó el 28 de abril. Para este año cayó 28 de abril. Claro que nosotros lo celebramos el 14 de mayo, sí, porque pues así es como Israel recuperó ese día su territorio del 48. Nosotros llegamos al pico del contagio aquí en Tabasco el día que celebraron en Israel su independencia, o sea, mejor dicho, su establecimiento como nación. Y esta es un suceso profético, porque a partir del 14 de mayo de 1948 estamos ya en el conteo del reloj profético hacia la guerra de Armagedón. Así que todo comienza en la Segunda Guerra Mundial y vamos hacia la guerra de Armagedón, que es la guerra de Jesucristo con la iglesia contra el anticristo y todas las naciones que estén a favor del anticristo. Todo esto es profecía al futuro, está en el libro de Apocalipsis y lo estaremos también analizando en otros programas. Aquí tenemos dos curvas, una curva muy pronunciada hacia arriba. Esa curva es si no hubiese habido preparación alguna por medio de las autoridades. Las autoridades, si no se hubiesen preparado con tiempo, esta hubiese sido la curva de contagios, una curva muy pronunciada hacia arriba y rompería el límite de la normalidad, sobre todo con respecto a los hospitales. O sea, no hubiese podido haber el recurso necesario en hospitales y los hospitales hubiesen sido rebasados, como en algunas naciones, como Italia, fueron rebasados los centros hospitalarios. Pero se atendió y entonces en lugar de ser una curva muy pronunciada hacia arriba, se extendió hacia la derecha. Eso es aplanar la curva. Y esto sucedió o fue un programa establecido
fue un pronóstico para el Valle de México y así se ha ido cumpliendo. Lo que está en amarillito es la realidad de lo que ha ido aconteciendo y se ha ido aplanando la curva, pero no se desaparece este virus. Es importante entenderlo. El virus está en la tierra, el virus sigue contagiando y para los que vivimos en Tabasco debemos conocer de que uno de los estados de mayor contagio después de la Ciudad de México es Tabasco, un estado pequeño comparado a la Ciudad de México, comparado con otros estados, pero hay mucho contagio en Tabasco. Y este es un llamado que podríamos hacer a aquellas personas que todavía no creen en este virus, que no creen en esta pandemia. Hay personas que dicen que esto no es verdad, pero empiezan a creer cuando ya el virus ha atacado sus pulmones, les falta la respiración, empiezan con la tos y ya cuando van al hospital ya van en una situación muy lamentable, algunos ya no salen. Así que debemos creer de que estamos viviendo tiempos de cumplimiento profético. Esto es un juicio que está viniendo, está escrito en la Biblia, la palabra de Dios, y todo ello es por causa del pecado en el planeta Tierra. Mientras el hombre esté apartado de Dios y no tome en cuenta a Dios, entonces sufrirá las consecuencias de su ignorancia, de su rebelión a la palabra de Dios, de su pecado. Por eso estamos predicando el Evangelio para que los pecadores se arrepientan y vengan a la salvación. Este es el mensaje que se predica desde hace 21 siglos, pero se intensifica la predicación por los tiempos peligrosos que hoy estamos viviendo. Por eso, si tú vives en esta región de Tabasco, es necesario seguir las instrucciones de nuestras autoridades. Las instrucciones son: quédense en casa, no tienes a qué salir, quédate en casa, tú estarás protegiéndote a ti y a toda tu familia. Hemos enseñado de la protección que tenemos en lo espiritual. Es una protección fundamental para los que creen en Jesucristo, la sangre de Cristo. Pero hay personas que aún siendo cristianas tienen lucha con su fe y están sufriendo las consecuencias de no creer. Tenemos aquí esta imagen de cómo aplanar la curva. Se puede aplanar. La línea horizontal es la capacidad que tienen los hospitales en cuanto a sus recursos médicos y lo que se pretende en cada país es aplanar. En México se ha aplanado, aquí en Tabasco ya se aplanó, pero sigue habiendo este virus de contagio y ese es el peligro. Sí, de todas maneras Dios ya hizo un milagro. El gobierno lo ha tratado de decir. Ellos le llaman fortuna. Lo cierto es que, como vemos, 74% se aplanó. O sea que, en otras palabras, en vez de tener 5,000 casos al día, que era como estaba pronosticado, hoy creo que estamos por ahí de los entre 1,000 y 2,000 más o menos. Entonces ahí vemos de que eso ha hecho de que haya una disminución de casos en un 74%. Sí, así es. Las autoridades no se explican cómo es de que para México este aplanamiento fue de tal manera que el 74% fue. Sí. Y le llaman la buena fortuna. Bueno, le llaman fortuna o suerte. O la suerte. Pero nosotros sabemos muy bien de que es un milagro de Dios. Así es. Porque un milagro y los milagros se dan cuando hay oración. Exacto, y porque un milagro es una intervención divina. Dios interviene cuando hay oración de por medio y ha habido mucha oración desde enero, febrero, marzo, abril, mayo y seguiremos orando. Hoy hablaremos de la nueva normalidad, cómo oraremos en esta nueva normalidad. La vida del cristiano es una vida de oración. El que no ora no puede servirle a Dios. Y necesitamos entender cómo orar,
en esta nueva normalidad, para que entendamos conforme a la Biblia, conforme a la profecía para el tiempo que estamos viviendo, y algunos puedan comprender lo que está profetizado con respecto a lo que muchos están experimentando, porque en algunas familias hay un miedo que se ha acentuado al terror. Hay terror en muchas familias, hay terror en algunas ciudades, hay muchas personas que no saben qué hacer. Por eso estamos predicando el Evangelio y estamos enseñando de la Biblia. No estamos perdiendo el tiempo, estamos hablando de una realidad, de lo que se vive del día al día. Y todavía estamos por otro tiempo. Estaremos viviendo un tiempo después de esta pandemia, o mejor dicho, después de que salgamos, bueno, no se puede todavía hablar de que va a desaparecer este virus, a menos que Dios intervenga si sigue habiendo la oración. Por eso tenemos que perseverar en la oración. Pero si no, hay que intensificar la oración de guerra espiritual. Vamos a leer lo que está en Hebreos, capítulo 12, versículo 26 al 29, que nos habla de un sacudimiento en toda la tierra, todo lo que está pasando en cada nación. La Biblia le llama un sacudimiento. Todo será conmovido, dice la Biblia, trastornado, todo lo que creó el hombre. Sistemas económicos, sistemas políticos, sistemas religiosos, sistemas sociales, todo lo que el hombre ha creado, Dios lo va a trastornar. Eso está profetizado. Vamos a leer. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Dios está trastornando todo lo que el hombre ha creado. El hombre se ha enorgullecido con su mano de obra, creyendo que por su buena inteligencia, su buen conocimiento, su buena destreza, ha inventado todo lo que hoy conocemos en este mundo del siglo XXI, de la alta tecnología, de la comunicación, orgullo, vanidad, codicia, avaricia. Todos están creyendo que son dioses. Se creen dioses en su propia opinión y no toman en cuenta al que les da vida, al que les da inteligencia, al que les despierta el entendimiento para la ciencia y la sabiduría para los tiempos de ahora, de la tecnología, por ejemplo, de las redes sociales. Creen que el hombre es el creador de todo esto. No, es el cumplimiento de la profecía, y Dios usa a personas, usa a hombres, a mujeres, y los despierta a un entendimiento. Muchos de los inventos que hoy podemos disfrutar han sido producto de una casualidad. Estaban buscando una cosa y encontraron otra cosa. Pero Dios lo ha permitido para la ayuda al ser humano. Así que estamos en un tiempo donde el hombre le ha dado la espalda a Dios. Se han creído Dios, son sabios en su propia opinión. Por eso Dios dice, yo soy fuego consumidor. Todo lo que hiciste lo voy a sacudir, lo voy a trastornar. Por eso cuando yo oí la nueva normalidad, esto es algo que viene también de Dios, porque lo que vamos a vivir a partir de ahora es diferente a lo que antes vivíamos. Cuando comenzó el sacudimiento para nuestra generación, cuando comenzó el siglo XXI y conocimos
la noticia de lo que sucedió en un acto terrorista en la ciudad de Nueva York. A partir de allí el miedo entró en el mundo entero y empezamos a conocer muchos actos terroristas. Empezamos a conocer la inseguridad en las naciones. Empezamos a conocer muchas cosas sorprendentes de violencia y de inseguridad en las calles. La maldad del hombre se fue incrementando. Todo esto lo hemos vivido en este siglo XXI. Hemos conocido de inundaciones, hemos conocido de tormentas, huracanes agresivos, hemos conocido de terremotos, hemos conocido de algunas guerras, hemos conocido de violencia, hemos conocido de terrorismo, en fin, ¿qué no hemos conocido en estos cortos 20 años que llevamos del siglo XXI? Y ahora una pandemia. ¿Han habido pandemias anteriormente? Sí, sí las han habido, pero no cubriendo el mundo entero como esta pandemia ha cubierto las naciones de la tierra. Uno ve las noticias y donde quiera que tú veas las noticias, están atendiendo lo de la pandemia. Así que tenemos que entender que Dios está hablando al planeta Tierra, hablando a las naciones. Pero muchos no creen en Dios, muchos no creen en la Biblia, muchos no creen. Bueno, pues entonces pasaremos a otra etapa. Dios es misericordioso, su misericordia va por delante, dice la Biblia, y por su misericordia de Dios, la humanidad no ha sido destruida. El pecador no ha sido destruido. ¿Por qué el pecador sigue pecando si es un adúltero, sigue adulterando y no le pasa nada? Por la misericordia de Dios. ¿Por qué el malo sigue siendo malo y no le pasa nada? Por la misericordia de Dios. Dios hace salir su sol, dice la enseñanza de Jesucristo, tanto para buenos como para malos. El Señor quiere de que todos los que están en maldad se arrepientan, porque la maldad está, porque el diablo está en la tierra y está tomando ventaja en la mente de las personas. Por eso se predica el Evangelio, para que las personas se arrepientan y vengan a Dios. Dios te va a transformar. El cristianismo es un cambio de vida. Tú vas a cambiar tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de vivir. Ahora entraremos a un nuevo estilo de vida. Y ese nuevo estilo de vida tiene que ver con la oración. Una oración diferente. Si tú eres cristiano, tú sabes que tienes que orar. Pero no es la oración que antes hacías, la oración cuando te sientas a comer. No, tiene que ser una oración de poder. La Biblia dice que Dios llamó al profeta Elías. Y Elías fue usado para abrir los cielos y cerrar los cielos. A través de la oración del profeta Elías se cerraron los cielos durante 3 años y medio. No hubo lluvia, hubo escasez y las naciones sufrían, había hambruna. El rey creía que por el profeta Elías todo esto estaba sucediendo. No, era por el pecado del rey, era por el pecado de la población. Dios mandó al profeta para hablar la palabra, para decretar juicio. Esta es la oración, oración de decreto, oración de juicio. Y dice la Biblia, podemos leer lo que está en Santiago, está en el Nuevo Testamento. Dice la palabra que la oración del justo va a poder mucho. Así que la oración será diferente a partir de ahora, porque Dios quiere que hombres y mujeres ejerzan toda autoridad y todo poder aquí en la tierra por medio de la oración. Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz, la que da resultado, la que da en el blanco, la que abre los cielos y Dios manda ángeles para ejecutar lo que se pide en la oración.
La oración eficaz es aquella que recibe la respuesta de Dios inmediatamente. Vamos a ver respuestas de Dios rápidas sobre la tierra. Yo lo empiezo a ver con esta pandemia del coronavirus. Hemos estado orando por personas contagiadas al borde de la muerte y de acuerdo a la enseñanza solamente buscamos la oración entre dos, puestos de acuerdo entre dos. Yo llamo a mi esposa generalmente y nos ponemos de acuerdo para orar por una persona en particular y empezamos a ejercer autoridad. Le pedimos perdón a Dios por los pecados de la persona y remitimos ese pecado y clamamos a la sangre para que esa persona sea limpia de todo pecado. Tomamos la autoridad ahora en el nombre de Jesús para reprender la muerte, reprender ese virus COVID-19 y decirle, diablo, vas a soltar a esa persona. Reprendemos toda enfermedad, todo contagio y estamos viendo cómo Dios está tomando la oración que se hace y de pronto la persona rápidamente sale del hospital, la persona se levanta. Estamos viendo respuestas rápidas de Dios. Por eso, la nueva normalidad en la oración será un tiempo donde Dios estará usando a hombres y mujeres en la unción que tuvo el profeta Elías. Dice la palabra, versículo 17, Santiago 5:17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Aquí está la oración eficaz del justo. Es la oración que hizo el profeta Elías. Dios dijo en Malaquías, el último libro profético que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que enviaría al profeta Elías. Y el tiempo de esta unción que estuvo sobre el profeta Elías comenzó con Juan el Bautista, estuvo con el Señor Jesucristo y está con la iglesia cristiana hoy en día. La situación es de que no ha habido enseñanza de la oración. Un día vinieron los discípulos a Jesús y le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Hoy el Espíritu Santo está con nosotros para enseñarnos cómo orar, como Elías, cómo orar para que los cielos se abran o los cielos se cierran. Cómo orar de tal manera que el mundo será trastornado. Un día dice la Biblia de que el profeta Elías desafió a los falsos profetas. Cayó fuego porque el Dios al cual servimos es el Dios que responde con fuego, es fuego consumidor. Por eso estamos viendo el calentamiento propio de la tierra. La tierra se está calentando. Eso habla proféticamente como una señal. Dios se está acercando a la necesidad de la gente en la tierra. Las personas que no conocen de la Biblia, que no conocen de profecía, no saben por qué están sucediendo las cosas en la tierra, pero no sucede nada por casualidad. ¿Quieres conocer del clima? ¿Quieres conocer del medio ambiente? ¿Quieres conocer de ecología? ¿Quieres conocer de cualquier área del conocimiento humano? Economía, filosofía, sociología, lo que quieras, está en la Biblia. Solamente aparta tiempo y el Espíritu Santo te va a enseñar, porque la Biblia es un manual de vida al ser humano en la tierra, porque si no caminamos en la luz de la Biblia, hay otro personaje aquí en la tierra que se llama la serpiente antigua, Satanás o el diablo, que está perturbando a la gente en la tierra, haciéndole creer la mentira. Por eso tenemos que leer la Biblia y saber lo que pronto vendrá. La Biblia dice que todo será sacudido. Este es el tiempo del sacudimiento. Por eso se habla, muchos hablan, no solamente en México, en otras naciones.
que después que pasemos esta etapa propia de la pandemia y empecemos ya el desconfinamiento, las cosas ya no serán de la misma manera. La vida personal, la vida matrimonial, la vida familiar, la vida social, la vida laboral, la vida económica, nada será lo mismo. Nuestras ciudades, todo cambiará y entramos a una nueva etapa. Para que el cristiano sepa cómo moverse, tiene que caminar con el Espíritu Santo. Vamos a presentar la palabra que está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Allí dice en Apocalipsis de que el diablo ha descendido al planeta Tierra. Hay personas que no creen que el diablo exista. Bueno, pues estás viendo la obra destructiva. Hay personas que no creen en este virus del COVID-19, pero empiezan a creer cuando ya empiezan a tener problemas respiratorios. Se les va la respiración. Entonces, ayer hablaba yo con una persona de la Ciudad de México y me decía, es que no queremos ir a los hospitales porque hay personas que se contagian en los hospitales. Hay tal psicosis, hay tal desinformación a veces que estamos escuchando que la gente camina con mucho miedo. Yo quiero decirte que si tú tienes miedo, estás llamando a lo que temas. Tú temes al COVID-19, tienes miedo, vendrá sobre ti porque lo estás llamando. ¿Cómo lo llamamos? Con el miedo. Por eso, en el cristianismo, reprendemos el miedo. Jesucristo dijo, Shalom, paz a vosotros. Jesucristo nos ha dado poder y autoridad contra todo lo que el enemigo usa. ¿Qué es lo que usa generalmente el enemigo para paralizar al ser humano? El miedo, el temor. El miedo es como el rugido del león en la selva. Ruge el león. Todos los animales se paralizan, empiezan a temblar. Lo único que tiene el león es el rugido, porque está pesado. Ruge y todo se detiene. Es lo que hace Satanás como león rugiente. Rugir, solamente ruge, pero ya está derrotado. Hace 21 siglos Jesucristo, el león de la tribu de Judá, un superleón, ya derrotó a este león. La Biblia es clara al señalar de la victoria de Cristo Jesús. Y esa victoria nos las ha dado a nosotros los cristianos, la iglesia cristiana. Por eso estamos hablando de la verdad que nos hace libres del engaño del enemigo. Para que entendamos todo lo que viene, esta nueva normalidad en el mundo. Vamos a leer Apocalipsis 12:12. Por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo sabe que ya le queda poco tiempo, por eso esta nueva normalidad no será tan normal. Por eso Dios está levantando a los cristianos a la oración de guerra, una oración de poder. No hay solución en una ciudad, en una nación, a menos que la iglesia esté ejerciendo lo que debe hacer, oración. Jesucristo dijo, mi casa será llamada casa de oración. Un cristiano que no ora no podrá servir a la ciudad, no podrá servir a la nación, porque el mundo, las naciones estarán llenas de pavor, llenos de miedo. El diablo es lo que trae miedo y temor. Vamos a leer lo que está escrito en Jeremías, porque aquí comienza hablando la escritura del miedo. El miedo a dónde lleva a la gente, porque si creen que ya terminó esto, no, está comenzando. Capítulo 48 de Jeremías, versículos 43 y 44. También está en Isaías. Dos pasajes bíblicos, proféticos, que hablan acerca de cómo el miedo paraliza y lleva hacia más adelante al caos. Miedo y hoyo y lazo contra ti, oh morador de Moab, dice Jehová. El que huyere del miedo caerá en el hoyo, y el que saliere del hoyo será preso en el lazo, porque yo traeré sobre él
sobre Moab el año de su castigo, dice Jehová. Aquí habla de miedo, hoyo y lazo. El que salga del miedo entrará al hoyo, al foso. Y el que salga del foso, si es que sale, el diablo como un cazador lo lazará. Así que debemos conocer todo ello. Estamos en tiempos de guerra, guerra espiritual. La guerra se está intensificando y por eso la oración de guerra es fundamental para enfrentarnos a un diablo invisible. No lo vemos, pero vemos su obra destructiva. Cuando estamos viendo tantas personas fallecer, es la obra de Satanás. Dios es vida, el diablo es muerte. Y para eso está la iglesia, para reprender la muerte. Podemos leer lo que está en 1 Corintios 15. La Biblia habla de Jesucristo. Él está reinando, esperando que la iglesia cristiana cumpla su papel aquí en la tierra. Cristo está en el cielo. Nosotros los cristianos estamos en la tierra. Yo debo saber quién soy. Tú debes saber quién eres si eres cristiano. Y todos debemos saber quiénes somos. Porque no nacimos solamente para comer y dormir, trabajar o acumular riquezas. No, todo eso es vanidad, dice la Escritura. La persona nace para morir, porque al morir entramos a la eternidad. Pero mientras vivimos en la tierra, tenemos la oportunidad de la vida eterna. A esto vino Jesucristo. En Jesucristo entramos a la vida eterna. ¿Cuándo se define la vida eterna? Cuando morimos físicamente. El que muere en Cristo se va al cielo, el que muere sin Cristo se va hacia abajo. Es la realidad o la verdad establecida. Así que el ser cristiano no es tener religión. Las personas pueden tener cualquier tipo de religión, pero no conocen la verdad. La Biblia dice en 1 Corintios, está hablando de Jesucristo reinando a la diestra de Dios el Padre, y la palabra dice de que llegará el momento en que entregará el reino a su Padre. Capítulo 15, versículo 24, 25 y 26. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Aquí la Biblia está hablando de la muerte. El postrer enemigo, el último de los enemigos que hay en el planeta Tierra es la muerte. La muerte es un enemigo. Si es un enemigo, es un demonio que está aquí en la tierra. El diablo está tratando de llevar a la muerte a muchas personas. Una de las maneras, la enfermedad, este COVID-19. Hay personas que son rescatados, son sanados, pero otras personas no, llegan a la muerte. La pregunta es, ¿estamos preparados para morir? ¿Ya estamos listos para morir, para entrar a la eternidad? Hay personas que no piensan en ello. Hay personas que creen que todo es aquí en la vida física y biológica que tenemos. No, la vida física y biológica es un experimento solamente, es temporal. Somos peregrinos extranjeros aquí en la tierra. Estamos de paso, vamos a la eternidad. Por eso tenemos que entender que si vamos a estar en el planeta Tierra, hay que enfrentarse a un enemigo, y ese enemigo, el último que será derrotado, se llama la muerte. Por eso, cuando tengamos que reprender a un espíritu de enfermedad, reprendamos la muerte, porque la muerte está acechando. Hace algunos años atrás, uno oraba por una persona enferma y solamente reprendíamos la enfermedad. Antes, inclusive las personas que hacían maldad en la brujería y la hechicería, hacían trabajos de hechicería para enfermar a la persona o para que la persona no prosperara, sea arruinada. Pero de pronto la maldad se incrementó y ahora los hechizos, los conjuros son para matar al ser humano,
ya no lo quieren vivo. El odio se ha acentuado en el ser humano. Entonces los espíritus que se están moviendo son espíritus de muerte. Así que si sabemos todo ello, lo primero que tenemos que hacer es reprender la muerte. Reprende la muerte en tu cuerpo, reprende la muerte en tu familia, reprende la muerte en tu casa, reprende la muerte en tu colonia, reprende la muerte en tu ciudad. Si tú como cristiano no lo haces, ¿quién lo va a hacer? La persona que no conoce de Dios y de la Biblia y no sabe que Jesucristo está esperando que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Tú y yo somos los encargados de poner todos esos demonios bajo los pies de Cristo. La Biblia dice que debemos reprender las obras de las tinieblas. No debemos nosotros mezclarnos con esas obras, sino reprenderlas. A esto vino Jesucristo a enseñarnos cómo orar. Por eso le preguntaron, maestro, enséñanos a orar. Y Jesucristo lo que habló después de presentar el modelo de la oración que se le conoce como la oración del Padre Nuestro, Jesucristo dijo, lo que deben pedir es al Espíritu Santo. ¿Qué padre de vosotros, siendo malos, cuando su hijo le pide pan, no le dará pan? Si ustedes siendo malos le están dando buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial, el Padre de los cielos, les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lo que debemos pedirle a Dios el Padre es al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos ayudará a librar la batalla, es el Espíritu de verdad. Es el Espíritu que me ayudará a no caer en las mentiras del diablo. Y es el Espíritu de guerra. Es el Espíritu que me ayudará a librar las batallas de la vida diaria. Por eso, la nueva normalidad será una normalidad muy diferente en cuanto a la oración. Muchas personas han sido cristianas en una vida pasiva en cuanto a la oración, pero Dios te va a sacudir, amigo, amiga, para que ahora entres a las batallas de la vida diaria. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 8, donde la Biblia habla que debido a los últimos tiempos debemos intensificar la oración. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor viene de Dios y el amor viene para que nos amemos unos a otros, amemos al prójimo y por amor al prójimo le llevemos el evangelio de la salvación. Así que debemos orar, 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 orar por los tiempos últimos que estamos viviendo. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12, habla de una armadura. Debemos estar con la armadura bien puesta todos los días, porque Satanás, cual león rugiente, anda buscando a quien devorar. Tenemos que resistir el ataque del enemigo por medio de la armadura. Tú tienes que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, porque Él es la armadura, Él te va a proteger. Tienes que pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que Dios te llene del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien te va a enseñar cómo hacer guerra al enemigo, cómo mantener al diablo bajo tus pies. Solamente el Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo te va a enseñar cómo estudiar de la Biblia y cómo orar. Leamos Efesios 6 del 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Todo es contra el diablo. El diablo está en la tierra, en el cielo no está el diablo, está aquí en la tierra. Pero si vamos nosotros a estar en la tierra, tenemos que librar la batalla contra el diablo, que ya fue derrotado por Jesucristo. El diablo es un ser espiritual que está en el planeta Tierra derrotado. El cristiano está sobre el diablo, porque el que está viviendo dentro de cada cristiano es Jesucristo y Cristo el vencedor.
está de por medio en ayudar al cristiano a librar la batalla, que puede ser en lo espiritual, puede ser para lo físico, la salud, puede ser para lo financiero, puede ser para cualquier aspecto de la vida diaria. Por eso la oración es fundamental. Dice Juan capítulo 14, versículo 26, de que el Espíritu Santo nos enseña todo y nos guía a la guerra de victoria. La guerra que libramos nosotros los cristianos es una guerra de victoria, no es una guerra de derrota. Somos los únicos que sabemos que entramos a la guerra con el conocimiento de la victoria. Por eso tenemos que perseverar. Dice la Biblia, 7 veces puede caer el justo, pero Dios lo levanta. Tú podrás caer, pero nunca serás derrotado. Jesucristo ya derrotó al enemigo, lo único que tienes que hacer es sacudirte y volverte a levantar y entrar de nuevo a la batalla. En Juan 14, 26, Jesucristo habló de el Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es el que nos enseña todo, todo es todo, todas las cosas. Cualquier aspecto de la vida diaria, el Espíritu Santo nos los enseña. Y la Biblia habla en la revelación que tenemos en Apocalipsis, el final. ¿Cuál será el final? Y quiero ir al final, para que muchos entiendan de que Dios es Dios de victoria y Dios quiere que todos los que se acerquen a Él caminen en victoria. Vamos a leer Apocalipsis 21, 7. ¿Quiénes entrarán al reino de Dios por toda la eternidad? Aquí está. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. O sea que aquí en la tierra es una vida de batallas. Todos los días hay batallas que librar. Muchas personas dicen, el mundo está lleno de problemas. Pues claro, el diablo está aquí, por eso hay problemas. Hay personas que ya no saben qué hacer con tantos problemas. El diablo quiere tomar ventaja para poner pensamientos de muerte. No, detente, ven a Jesucristo. Jesucristo te puede liberar del miedo y te puede posicionar en la posición de la victoria que Él logró sobre Satanás. Tendrás autoridad para reprender al enemigo. Tú tienes que librar la batalla. Mira lo que dice la Biblia, solamente entrarán los vencedores. Para vencer tengo que entrar a la batalla. Tú no puedes vencer a la enfermedad si no estás allí. Tienes que reprenderla y tienes que aprender a orar previamente. No esperes que la enfermedad llegue. Antes que llegue, por eso lee el Salmo 91, no habrá peste ni plaga que toque mi morada. Todos los días lee el Salmo 91, decláralo y reprende toda peste o plaga que esté acercándose a tu casa, acercándose a tu familia. Repréndelo antes que pueda llegar. Tú puedes detenerlo. Por un camino vinieron, por 7 caminos se van fuera de mi casa, en el nombre de Jesús. La oración es en el nombre de Jesús. Si no lo declaramos, entonces los espíritus siguen avanzando, porque los espíritus solamente se sujetan a la palabra de Dios que se habla. Por eso debemos hablar la palabra de Dios. Ahora bien, ¿quiénes no entrarán en el reino de Dios? Está en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Allí dice, ¿quiénes no entrarán? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así termina el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. El final habla de victoria, victoria para algunos y algunos otros no entrarán por
todo lo que señala este versículo. Por eso la importancia de predicar el Evangelio, de reprender demonios, de reprender el miedo, de reprender espíritus que perturban a muchas personas para que caigan en adulterio, fornicación, idolatría. Todo esto es obra del enemigo y tenemos que reprenderlo para que las personas califiquen. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 1:7 que Dios nos ha dado poder, no cobardía. La cobardía viene del diablo, el miedo viene del diablo, en cambio Dios nos da el Espíritu Santo, que es el poder de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí tenemos, Dios nos ha dado el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no cobardía. Los cobardes no entrarán en el reino del cielo. Por eso Dios mandó al Espíritu Santo para ayudarnos a librar las batallas aquí en la tierra. Amigo, amiga, tú puedes aceptar a Jesucristo en este momento. Tú puedes abrir tu corazón, es un acto de fe, y puedes decir la siguiente declaración. Puedes repetir después de mí esta declaración para tu salvación. La Biblia dice que debemos creer con el corazón y debemos confesar con la boca para la salvación. ¿Qué debemos creer? Que Jesucristo está vivo. Cristo resucitó de los muertos. Él murió en la cruz, pero fue transitoria su muerte. Resucitó. Él es vida y está hoy tocando tu corazón para entrar dentro de ti. Tienes que invitarlo. Es un acto de fe. Invita a Jesucristo a entrar a tu vida. Para invitarlo, primeramente tienes que decirle: Señor, estoy arrepentido de estar apartado de Dios, pero estoy creyendo que tu sangre que derramaste en la cruz me ha limpiado de todo pecado y la acepto ahora para que yo venga a la santidad que tú me das a través de tu sangre. Y aceptas a Jesucristo y lo declaras con tu boca como Señor. ¿Lo quieres hacer? Repite después de mí esta declaración. Señor Jesucristo, he escuchado el mensaje de salvación. Creo en ti. Decido creer en tu resurrección. Gracias por tu sangre que derramaste en la cruz. Me limpia ahora de todo pecado. Me arrepiento de todo ello, renuncio a Satanás, a toda su obra. Y te acepto solamente a ti, Señor Jesús, como mi Salvador, y te hago el Señor de mi vida. Hoy, por fe, en esta declaración, estoy declarándome un hijo de Dios. Amén y amén. La Biblia dice que cuando hacemos esta declaración creyendo y declarándolo con la boca que Jesús es el Señor, somos salvos. Hemos pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, que es el reino de la luz. Y hemos pasado a ser hijos de Dios. Ahora, como hijos de Dios, podemos ahora pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a orar. Llénate del Espíritu Santo y empieza a caminar con el Espíritu Santo, leyendo la Biblia, lee el Evangelio según San Juan y ora pidiéndole al Señor que te llene de su Santo Espíritu, y en tu propia casa, donde estés orando, el Señor se manifestará. También puedes buscar, ahora no se puede, pero cuando ya estemos desconfinados y estemos ya en nuestras reuniones, puedes ir a una iglesia para que puedan orar por ti. Mientras tanto, busca la presencia del Espíritu Santo. Esta es la salvación. Gracias a todos por comunicarse. Aquí tengo la lista de oración. Estaremos orando por cada uno de ustedes y sus necesidades. Y tengan fe que Dios va a hacer una obra nueva en ustedes. Van a recuperarse y van a sanar en el nombre de Jesús. Bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros. Seguimos orando. Toda petición la llevamos siempre al altar de la oración. En este caso,
estamos orando de manera personal en nuestra casa de oración, para bendecir a todos los que necesitan recibir la oración de sanidad. Véannos el próximo sábado, estamos a las 10 de la mañana. Domingo. Los niños, el sábado, los niños. Y después el programa de nosotros. Y después el domingo, 12 del día. Gracias. Hasta nuestro próximo programa. Dios mediante. Bendiciones.